Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV, el show del vino, del comercio, sin caspa, comercio y bebercio. Aquí lo tienes, ya sabes, gourmethunters.com. A mi derecha, Alba Cardona, sommelier de Gourmet Hunters. Cristian San Martín, de Fruit Sommelier. Muy buenas tardes, días, encantados todos. Y hoy vamos directamente a la Conca del Barberà con un vino natural, vino meco, con Escoda Sanauja, con su Nas del Gegant 2019. 13 graditos y medio. ¿Variedades, Alba? Porque no me lo sé de memoria. Merlot al 70%, un 15% de Semoy y un 15% de Garnacha. Una foránea con un poquito de autóctonas de la zona. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de esto, Alba? Pues la verdad es que no he encontrado mucha información al respecto. Sé que en 2007 le obtuvieron la certificación biodinámica, que tienen una filosofía de mínima intervención, que lo montaron una pareja cuyos apellidos conforman el nombre de la bodega y que acaban de montar un restaurante en su bodega muy chulo, en el que han conseguido un chef que proviene de San Francisco, que también estuvo una temporada en Japón, así que seguramente a vosotros os gustaría mucho, y que trabajan solo con productos de productores locales de la zona, kilómetro cero, cocina así muy de mercado. A mí me han entrado muchas ganas de ir a probarlo. Si tenéis ocasión, ya sabéis, Tarragona, al Sey del Tossal, súper, cocinan súper fine dining. Veis que tenéis un Nas del Gegant rosado, que ahora está agotado, pero vuela, bueno, es una pasada. Tenemos los vasos, los vasotets, la yupatera y todos con imágenes de los animales que también están correteando por el viñedo. Uy. No pasa nada, no se rompe, esto es hierro y madera. No pasa nada, lo mismo que lleva el vino, mucha madera. Biodinámico, Bueno. Encontraréis esta nota un poquito así de reducción, un poco de tinta china, un poco de pelo de jabalí, y la charcutería y la carnicería. Pero es una peculiaridad que siempre en esta bodega, que es uno de mis productores favoritos de Cataluña, siempre cuando lo abres los vinos son reductivos, pero les tienes que dar una oportunidad, no asustarte, dejar que respiren un poco porque luego son una auténtica pasada. Yo no le noto la reducción en nariz aquí. ¿Lo tiene? Sí, aquí no, pero aquí sí, en las saltos sí. Es que estamos con dos copas, estamos con salto y cabrera glass. Ahora haremos una cápsula abril de tipos de copas, bla 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 bla. Bueno, aquí le noto un poco, sí, es verdad. Sí, pero muy poco, es muy Sí, muy nada, poco, un poco ese muy pelo poco. de jabalí, Bueno, esa nota un poco de carnicería, un poco... Bueno, de ahí también las etiquetas, ¿no? Te dan ya una pista sobre los aromas que vas a encontrar al principio. Tiene una nariz así como de fruta roja dulce, así un poquito química, un poquito como chicle de fresa también, o algo así. Eso es la Semoy. Eso básicamente es el gran coupage aquí es Merlot, ¿no? Bien, a mí, por ejemplo, personalmente, Merlot es una variedad pues que muy típica de Santemilión, de Pomerol y tal cual, que en zonas que son así muy cálidas, muy mediterráneas, pues da vinos así un poco más blandos, da vino un poco así pues más con menos acidez, un poco más pastosos, ¿no? Sí. Un poco las mermeladas, está muy madurado, etc., ¿no? Y sorprende porque hay jugosidad en el vino, o sea, y no se hace nada pesado, ¿no? Hay acidez, hay tal, supongo también como... Muy juicy, muy fruity. Exacto, como decía Alba, pues así tiene mucha velocidad en boca, es muy dinámico, tiene esta parte jugosa del sumoy, ¿no? Sí, no pesa, no. Tiene mucha fruta, pero no pesa, se bebe bien. Como consejo sí que os diría, porque yo he tenido grandes festivales vendiendo botellas de Escoda Sanauja, controlar bien la temperatura porque estamos en Conca del Barberà, es muy mediterránea, hay muchas horas de insolación, hay mucha madurez, como el Priorat, y son vinos pues, que necesitan un poco contrarrestar un poco esa parte alcohólica, pues con un toque de nevera un poco fresco, ¿no? Como estamos hablando aquí que se ve la botella pues así fresquita y tal, ¿no? Así está muy bueno, no sé, sí. 13 grados y medio, pero no se me hace nada duro, se me hace muy bien, muy bebible, muy fresquito, muy agradable. Bueno, también decir que la zona del Mont Blanc está un poquito más de altura y la altura siempre ayuda a que la maduración sea un poco más... Bueno, que sea un poco menos. Un poco, exacto. Que sea un poco menos. Que el ácido cítrico continúe estando ahí a la hora de hacer la vinificación. Bueno, vino natural,
no tiene esta parte tan tonta de algunos vinos naturales que es así un poco petillán, sino es un vino serio. Sí, está totalmente tranquilo, no tiene nada de residuo de gas ni de nada, no. Lo mismo que decíamos antes, Sí. si eres bebedor de vino tradicional, te puede gustar. Te puede gustar este tranquilamente, sí. No es un vino natural extremado, así, nada. Bueno, y oye, esto para comer, ñaca, ¿con qué? Pues bueno, ¿no? Carnes, ¿no? Ahí, Embutidos, a lo mejor. Sí, más bien Embutidos, sí. embutido, es que no es tan denso como... No, Una carne podría llegar a enmascarar, embutido, Su sabor. yo diría embutido, sí. sí, algo más finito. Bueno, ahí ya sabéis, en Conca el Barberà, Escola San Auja, top. También tenéis lo del Vins al Tros, que está bueno, muy bueno. Y bueno, nada más que ir. Y bueno, si nos estás viendo, Kaplan, ya sabes, escríbenos, ¿no? Es que no nos ve el Kaplan, no. Si sois muy fans de las Pinots Noirs, por favor, probad la Llopetera, Pinot Noir catalana. Sí. Hombre, pues lo voy a probar yo. Venga, pues venga, a comprar. Hasta luego.